La presente línea investigativa gira en torno al manejo de fondos públicos por parte de la Secretaría de Gobernación en torno a las disposiciones generales del presupuesto del año 2023. Es de interés de notar que la normativa que se encontraba vigente para dicho año estaba de igual forma contemplado con el reglamento de dicha ley y además del acuerdo 540-A-2023 que entró en vigencia el 3 de noviembre del año 2023, donde se genera una delegación por parte del titular de la Secretaría de Gobernación a la ex gerente administrativa, la señora Jacqueline Lisset Pinto, para que fuera ella junto al viceministro quienes se encargaran de la recepción de la documentación correspondiente al manejo de fondos por parte de los 950 millones de lempiras contemplados en el artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto. Es importante hacer alusión que con base en dicho acuerdo de delegación emitido por parte del titular de la Secretaría de Gobernación, se genera un conflicto normativo donde se pone como un requisito que no estaba ni contemplado en la ley ni en su reglamento, pero sí lo establecen contraviniendo dichas disposiciones, que para la adjudicación de dichos fondos se debe brindar una solicitud autorizada por parte de un honorable diputado o diputada del Congreso Nacional, donde autoriza la ejecución de fondos. Esta acción concretamente vincula en cómo se traspapeló un aspecto donde el Poder Ejecutivo cedió sus derechos de manejar los fondos de conformidad al artículo 355 de la Constitución de la República a el Poder Legislativo. Eso quiere mencionar que esta circunstancia se materializó gracias a la venia del ministro Tomás Baquero, donde él mismo brindó esta posibilidad contraviniendo lo dispuesto en la ley del presupuesto y su reglamento. Podemos denotar un ejemplo común donde se va haciendo una solicitud dirigida al ministro de Gobernación y se autoriza a que el manejo de los fondos solicitados por parte de uno de los diputados, y lo firma el señor Luis Redondo, es en condición de presidente del Congreso Nacional. Este modo de operar se utilizó de manera reiterada para el manejo de fondos de conformidad al artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2023. Otro hallazgo que logramos denotar es vínculos entre ONGs directamente con la ex gerente administrativa de la Secretaría de Gobernación, la señora Jacqueline Pinto, donde 6 ONGs tenían la vinculación directa en virtud de que el apoderado legal era el esposo de ella, quien obraba en cada uno de ellos, y también vemos a su cuñada ser presidenta, además de ser tesorera dentro de diferentes ONGs. Como lo vamos a ver, el accionar que tuvieron para poder orquestar una red de corrupción que sustrajo más de 100 millones de lempiras a la ciudadanía. Como primer punto tenemos a la asociación Ayudando con Amor, donde se puede denotar que se brinda un poder para un apoderado legal, que es en este caso el cónyuge de la señora Jacqueline Pinto, para que se encargue de orquestar y llevar a cabo todos los temas legales de dicha ONG. Esta circunstancia se mira de manera reiterativa en cada una de las ONGs, pero además de ello se corrobora que dicha ONG en el año 2024 presentó ante la Secretaría de Gobernación la correspondiente liquidación de los fondos, donde es importante señalar que a pesar de que el CNA hizo el requerimiento a dicha secretaría, el mismo hizo caso omiso por más de casi 400 días y sin obtener respuesta directamente por parte del señor Tomás Baquero. Aquí queda acreditado plenamente la acción dolosa de no brindar esta información, y ya vamos a ver las razones del por qué, en virtud de que existe una artimaña de una red de corrupción que se orquestaba en cada uno de estas ONG con vínculos directos a la ex gerente administrativo. Los procesos que llevó a cabo esta ONG fueron 2, en donde se mira de manera reiterada, y aquí quiero que tomen nota en el sentido de que las empresas que se mencionan en este presente caso van a ser de manera recurrente cómo vieron el comportamiento en otros procesos con diferentes ONGs vinculadas a la presente línea de investigación. Eso es interesante en virtud de que la institución ADISMA, que es otra de las ONGs, también tiene y delegó como apoderado legal al cónyuge de la señora Jacqueline Pinto. Este accionar se mira de manera reiterada y vemos
el modo de operar y rol crucial que cumplía la gerente administrativo en virtud del oficio número 280-GA-2023, donde ella misma remite a la Secretaría de Finanzas una solicitud para que se incorporen y se realicen modificaciones presupuestarias y se le inyecte capital a estas ONGs con las que tenía vinculaciones directas. Vemos y denotamos que los procesos que se llevaron a cabo, nuevamente el mismo modo de operar. Si recuerdan la denuncia que interpusimos nosotros como CNA en mayo del presente año, vemos cómo se orquestó una red para favorecer al mismo núcleo empresarial, y aquí denotamos cómo se fue repitiendo y perfeccionando. Ese accionar, como lo pueden denotar, se fue estableciendo en todos y cada uno de los procesos donde se le adjudicaba a los mismos que tenían vínculos con dichas personas. Fue reiterado, y aquí vemos cómo la empresa 7 y la empresa 12 eran los favorecidos y los adjudicados, y cada uno de ellos tenía vínculos directos, como lo podemos denotar en esta estructura, que es la primera, donde la señora Jacqueline Pinto, en su accionar de ex gerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, solicitó fondos para que se le adjudicara a la ONG, y la misma contrató a la empresa número 7, quienes los socios es el hijo de ella y el sobrino del apoderado legal, que es su cónyuge. Aquí vamos denotando cómo fue el modo de operar, y la empresa número 12, que tiene vínculos directamente con el presidente de la misma ONG, es decir, garantizaban en esta estructura cómo se iba llevando a cabo cada uno de los esquemas. Y además de ello, la presidenta de SESCO, ella también fue socia en una de las empresas que se denunció por parte del CNA en mayo del presente año. Vemos cómo se fue orquestando esta estructura hasta sustraer los fondos públicos del erario público por parte de estos particulares. Denotamos este comportamiento de igual forma en SESCO, otra de las ONGs, donde podemos denotar que se brindó poder, pero si miran un aspecto crucial acá, es donde la misma exgerente administrativa le brinda poder a el esposo de ella, porque en ese momento ella cumplía el rol de presidenta dentro de dicha ONG. Aquí vemos el conflicto de interés claro que se denotaba en este aspecto, y además de ello se presentó la liquidación por parte de la ONG al señor Tomás Vaquero, pero efectivamente él no nos brindó la información, a pesar de que la normativa del CNA lo obliga a que nos tenga que dar la misma. Aquí podemos ver un proyecto que es de interés por más de 13 millones de lempiras, donde quien solicitó fue el diputado Mario René Enríquez, fue autorizado por parte del señor Luis Redondo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, podemos ver directamente que estos fondos fueron adjudicados los procesos a una empresa que tiene vínculos directos, porque el representante o el comerciante individual es el hermano del diputado. Es decir, crearon una estructura donde incluso quien solicitaba los fondos y eran autorizados por parte del Poder Legislativo, terminaban adjudicándose los procesos a familiares directamente de dicho núcleo. Aquí podemos ver un esquema donde nuevamente la señora Jacqueline Pinto obra, pero aquí tenemos al diputado que solicitó los fondos para que se incorporaran a través de esta ONG SESCO, y quien terminó siendo adjudicado en los procesos para llevar a cabo los proyectos fue el hermano del mismo, mediante la empresa número 13, donde se le adjudicaron más de 13 millones de lempiras, es decir, solicitó fondos para su hermano. Y denotamos este comportamiento de igual forma con base en una liquidación por más de 6 millones de lempiras que fue presentada al señor Tomás Vaquero de igual forma, pero como él mismo no corroboró los extremos de conformidad como estaba la ley, se vieron diferentes procesos donde el contratista individual 5 y la empresa 16 tenían vínculos entre ellos. Vamos a poder denotar este extremo donde quien estaba siendo oferente dentro de estos procesos como contratista individual, como particular, además de ello era socio de otra empresa, garantizando siempre que se les adjudicara a ellos mismos. Este comportamiento ha sido bien interesante, cómo se identifica, en virtud de que podemos denotar que la empresa SESCO, la tesorera, es la hermana del esposo de la señora Jacqueline. Pero además de esto, vemos cómo se orquesta en el contratista individual número 8, quien es socio de la empresa 16, pero además es socio del señor contratista individual número 5, y los tres competían entre sí, garantizando siempre que se le adjudicara, y este modo de operar lo que generaba era control de precios, garantizar siempre que se adjudicara a uno del núcleo cercano de ellos, y además de esto, identificar directamente cómo iba a llevarse a cabo el proyecto por parte de cada uno de estos, y es el modo de operar que se fue repitiendo de manera recurrente en el presente caso.
Vemos como otro tercer punto de vista donde llevó a cabo Sesco, está la empresa número 16, como vimos tenía vínculos, el contratista individual número 5, el individual número 8 y el 7. Vemos que los mismos cumplían el rol, competían entre ellos y siempre terminaban siendo adjudicados. Este comportamiento conllevó a que directamente incluso se llevara a cabo un proceso y como un hallazgo adicional se llevó a cabo porque están obligados a seguir lo que dispone la ley de contratación del Estado para cada proceso de adjudicación. Y sin embargo, vemos que en este proceso específicamente compitieron la empresa número 16, 7 y el contratista individual 3, pero fue adjudicado al contratista individual 7. Es decir, ni siquiera formó parte de los que estaban compitiendo en este esquema y aún así se le adjudicó el proyecto. Aquí es donde vemos todo el modo de operar de la red que se fue incluyendo. Es similar, pero los montos van variando porque solo fue que lo iban orquestando en diferentes procesos de las ONGs, donde se incluye únicamente al contratista individual número 7, quien además de esto tenía un rol en otra de las ONG, ODESGA, donde era el presidente quien presidía también a DISMA. Entonces vemos cómo directamente la señora Jacqueline Pinto en el año 2019 al año 2021 presidió también ODEGA, que es otra de las ONGs, y todo este esquema se fue perfeccionando para sustraer los fondos del erario público. Como otro aspecto tenemos a la ONG St. John, donde podemos ver que nuevamente ahora vemos que la hermana del apoderado legal, quien es el cónyuge de la señora Jacqueline Pinto, preside dicha ONG y le brinda el poder a él para que sea el apoderado legal. Vemos nuevamente las vinculaciones que se ostentan en cada uno de estos extremos, pero además de ello vemos que y la participación y el rol activo que tuvo la ex gerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, ya que la misma cuñada le liquidaba a la señora Jacqueline, denotando que no se hacía una revisión de cómo se llevaron a cabo los procesos y por ende vemos cómo estaba armada la red del rol primario que cumplían todos y cada uno de ellos para poder sustraer estos fondos, donde incluso se denotaron incrementos de posible sobrevaloración en la adjudicación de los procesos. Esta ONG para el año 2022 llevó a cabo una serie de procesos donde las mismas empresas y contratistas individuales eran nuevamente vinculados directamente para la adjudicación de estos procesos. Se utilizaba el mismo esquema, pero además de ello, denotamos como irregularidades contractuales donde van a poder apreciar algo. Era tanto el esquema que tenían ellos con las organizaciones no gubernamentales que incluso vemos el sello de una de ellas, St. John, pero aquí vemos que supuestamente estaba en representación de otra de las ONGs, que es ODEGA. Esto se denota directamente en todos y cada uno de los contratos cuando se estaba adjudicando y por ende los colocamos como un ejemplo para que ustedes tengan una noción de cómo se orquestó esta red de corrupción para sustraer los fondos del erario público. Aquí denotamos que para el año 2023 se siguió orquestando el mismo modo de operar, donde las empresas y contratistas individuales que tenían vínculos con ellos, donde incluso vemos cómo terminaron con familiares directos, como ser el hijo de la señora Jacqueline Pinto, adjudicando estos proyectos para poder denotar. Aquí vemos el esquema donde la presidenta era la cuñada de la señora Jacqueline Pinto, pero además de eso era tesorera en Sesco, y además de esto vemos cómo se fue estableciendo y orquestando en cada uno de los extremos, que incluso la gerente general de la empresa número 20 era secretaria dentro de la ONG Ayudando con Amor. Vemos que es un esquema de una red de corrupción donde plenamente queda identificado el extremo donde se utilizó para poder manejar y utilizar estos fondos públicos directamente. En cambio, aquí es importante hacer una distinción con la ONG Asodecos, en virtud de que a pesar de que tenían el mismo apoderado legal, esta y la otra ONG que tenemos por último, que es la 2.6 del hallazgo, las mismas ostentaban el vínculo con la señora Jacqueline Pinto, pero a pesar de esto no se logró ubicar físicamente a las ONGs. Lo que se logró denotar es que la señora Jacqueline Pinto, directamente ella era la dueña del local donde estaban supuestamente ubicadas estas ONGs y además de esto era quien firmaba contratos de arrendamiento para poder cumplir. Aquí podemos ver las verificaciones físicas que hicimos como CNA y tenemos un ejemplo de uno de los contratos donde se destaca la propiedad de la señora Jacqueline Pinto directamente como el bien que sale establecido en la DIRSAC
como domicilio de la ONG. Es importante ver esta estructura porque se va perfeccionando directamente un aspecto donde tenía una participación activa, no solo en la administración pública, sino en el esquema de orquestarlo directamente de las ONGs. De igual forma, al momento de las visitas de campo que se realizaron por parte del CNA, encontramos una vastedad de irregularidades que vamos a colocar ciertos ejemplos en la presente línea investigativa de esta presentación, donde, por ejemplo, en la ejecución de los más de 13 millones que gestionó el diputado para su hermano, en esta se establecía que tenían que llevarse a cabo 8 proyectos. Sin embargo, podemos ver que al momento de adjudicar no se realizaron 2 de los proyectos, uno valorado por casi 1,5 millones de lempiras y el otro por $500,000. Esto denota un comportamiento de que, a pesar de que estaba aprobado para realizar 8 proyectos con este presupuesto, no se llevó a cabo de esa forma, no se realizaron y solamente se realizaron 7 proyectos, uno que no estaba incluido, y se dejaron de realizar estos 2, pero denota que sí gastaron la totalidad del dinero que estaba siendo aprobado. Como otro hallazgo tenemos la perforación de pozo en una de las aldeas donde el mismo no está siendo utilizado en virtud de que se instala, pero toda la tubería que tiene que conllevar directamente el mismo no se cuenta con ella, por ende no se está utilizando. Por último, tenemos otro que se ejecutó en un lugar distinto al que estaba aprobado. Esto afecta a la comunidad en virtud de que se tomaron las declaraciones correspondientes de la ciudadanía y los mismos señalaron el disgusto que representaba. Por otra parte, tenemos un proyecto que resultó no funcional. Esto en virtud de que, como lo pueden denotar, el mismo cuando se trataba de utilizar no ejercía la presión correspondiente y por ende no se podía abastecer a una comunidad con los mismos. Por último, tenemos una caja puente donde se identificó que la misma tenía un desnivel que generaba al momento de lluvias inundaciones sobre viviendas en cada uno de estos extremos. Y también estancaba lo que es el agua y por ende se genera contaminación en el evento. En la falta de rendición de cuentas, denotamos que, a pesar de que las disposiciones generales del presupuesto y su reglamento obligaban a que todas estas liquidaciones e información fuera de objeto público, en ningún momento la Secretaría de Gobernación publicó la información referente al manejo de los fondos del artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto. Aquí pueden ver los ejemplos de cómo se llevó a cabo y no tienen ninguna información. Y a pesar de que se le brindó y se le remitieron alrededor de 7 requerimientos de información al actual ministro de la Secretaría de Gobernación, han pasado más de 400 días y no han contestado directamente. Aquí podemos ver la participación activa de la gerencia administrativa en virtud de que ella era la que se encargaba de firmar cada uno de los documentos financieros para poder ser acreditado y que se les transfiriera a las ONGs que tenían vínculos directos con ellos. Del análisis financiero podemos ver que del año 2022 al año 2023 fueron más de 103 millones de lempiras que manejaron estas 6 ONGs con vínculos directos a la señora Jacqueline Pinto, donde está una red de corrupción para el manejo y ejecución de cada uno de los proyectos. Aquí podemos ver el modo de operar donde cada una de estas empresas y contratistas individuales se vinculaban con las diferentes ONGs, es decir, unas participaron alrededor de 11 veces y nunca se les adjudicó ningún proceso. Es decir, servían de relleno para dar apariencia de cumplimiento a la normativa y de esta forma solo garantizar los precios sobrevalorados para que fueran adjudicados al círculo cercano de ellos, y vemos cómo el rol fundamental que cumplieron en cada uno de estos esquemas. Y por último tenemos los actores claves, que es la señora Jacqueline Pinto, donde vemos el vínculo directo con la hermana de su cónyuge, es decir, la cuñada, que era presidenta de una de las ONGs, era tesorera en otra, el cónyuge era apoderado legal de las 6 ONGs y manejaron más de 103 millones de lempiras. Este extremo se puede denotar y por ende el CNA interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente ante la UFERCO, contra el señor Tomás Eduardo Barquero en su condición de ministro de la Secretaría de Gobernación, por suponerlo responsable del delito de administración desleal del patrimonio público y el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Además de la señora Jacqueline Lisset Pinto, por suponerla responsable de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles. De igual forma, contra las ONGs particulares y empresas que orquestaron este modo de operar por suponerlos responsables del delito de fraude.